Bienvenidas y bienvenidos a nuestra siguiente sesión docente. Hoy comenzaremos con la unidad 3 de energía y sociedad. ¿Qué es la energía? La energía es la capacidad para efectuar un trabajo. ¿Qué tipos de energía conocemos? Energía térmica es la energía asociada con el movimiento aleatorio de átomos y moléculas. Energía química es la energía guardada dentro de los enlaces de sustancias. Energía nuclear es la energía guardada dentro de la colección de neutrones y protones en el átomo. Energía eléctrica es la energía asociada con el flujo de electrones y energía potencial es la energía disponible en función de la posición de un objeto. Cambios de energía en las reacciones. El calor es la transferencia de energía entre dos cuerpos que están a temperaturas diferentes. La temperatura es una medida de energía térmica. Esto no quiere decir que a mayor temperatura la energía térmica se comporte de la misma manera. Un ejemplo de ello es una taza de café a 90 grados Celsius y una ducha a 40 grados Celsius. Quien tiene mayor energía térmica es la ducha. La termoquímica es el estudio de los cambios de calor en las reacciones químicas. Aquí podemos ver un sistema. El sistema es la parte específica del universo que es de interés de estudio. Tipos de sistemas. Tenemos sistemas abiertos en donde hay un intercambio tanto de masa como de energía. En este caso, la masa que se está transfiriendo es la del vapor de agua y la energía es el calor. Luego tenemos un sistema cerrado, en donde solamente hay un intercambio de calor. Y por último, un sistema aislado, en donde no existe intercambio ni de calor ni de materia. Reacciones endotérmicas y exotérmicas. Un proceso endotérmico es aquel que absorbe energía del entorno, generalmente en forma de calor. Para llevarse a cabo, esto provoca una disminución de temperatura del entorno. Te invito en el verano, si es que estás con demasiado calor y no quieres hacer uso del ventilador o del aire acondicionado, que congeles una botella de 2 a 3 litros de agua y en la noche rompas esa botella y pongas el hielo en un bol al lado de tu velador. Si cierras la puerta de tu dormitorio, vas a darte cuenta de que la temperatura del dormitorio empieza a disminuir debido a la absorción de calor del hielo que tienes al lado del velador. Reacción exotérmica. Un proceso exotérmico es aquel que libera energía al entorno, generalmente en forma de calor, al llevarse a cabo. Esto provoca un aumento de la temperatura del entorno. Entalpía. La entalpía es una propiedad termodinámica que mide el contenido total de energía en un sistema, ya sea el calor absorbido o liberado por un sistema durante un proceso de presión constante. Aquí podemos ver dos sistemas de energía, en donde hay un delta H, que sería la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Este delta H se puede denominar como el calor emitido o absorbido durante una reacción a presión constante. Aquí podemos ver que la energía va en aumento al pasar de líquido a gas y la energía va en aumento al pasar de sólido a líquido y gaseoso. Por ejemplo, al pasar de líquido a gas, podríamos hablar de que el sistema es exotérmico, porque el calor es liberado por el sistema. En cambio, al pasar de sólido a líquido y gaseoso, es endotérmico, porque es absorbido por el sistema. El calor es absorbido por el sistema. Entonces tenemos la entalpía de los productos, en un caso exotérmico, va a ser menor a la entalpía de los reactivos, siendo negativo. En cambio, en sistemas endotérmicos, la entalpía de los productos va a ser mayor a la entalpía de los reactivos. Por lo tanto, va a ser mayor a cero. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema en donde tenemos que determinar si la entalpía es negativa o positiva.
En este caso está pasando de sólido a líquido, por lo tanto debemos decir que el calor está siendo absorbido por el sistema de los alrededores. En este caso hablaríamos que el sistema absorbe calor, por lo tanto es endotérmico y por esto sería que el delta H va a ser mayor a cero. Cada fusión de un mol de hielo a 0 grados Celsius y una atmósfera absorbe 6,01 kJ. Cosas que debemos considerar cuando trabajemos con entalpía. Considera que los coeficientes estequiométricos siempre se refieren al número de moles de una sustancia. Por ejemplo, un mol de agua sólida formará un mol de agua líquida. Si se invierte la reacción, el signo de la entalpía o del delta H cambia. Un ejemplo es, si miramos la reacción anterior con la de ahora, tendremos que pasamos de líquidos a sólidos. En ese caso, el delta H ha cambiado a signo negativo. Si se multiplica ambos lados de la ecuación por un factor n, entonces el delta H debe cambiar por el mismo factor. En este caso, si nosotros multiplicamos por 2 la ecuación de sólido, agua sólida a agua líquida, también debemos multiplicar por 2 la entalpía. Y una reacción de combustión, libera calor, por lo tanto su entalpía va a ser del tipo negativa. Calor o delta H latente. El calor absorbido o liberado en un cambio de estado físico de una sustancia sin cambiar su temperatura. Calor o delta H sensible. Calor absorbido o liberado cuando una sustancia cambia su temperatura. Un ejemplo de ello es si una sustancia como el agua pasa de sólido a líquido a la misma temperatura, o sea, 0 grados Celsius, hablaremos de calor latente. Si luego tenemos agua que pasa de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius sin cambiar su estado de la materia, pero a presión constante, hablaremos de calor sensible. Y si tenemos agua líquida a 100 grados Celsius y agua sólida a los mismos 100 grados Celsius, manteniendo constante la presión, hablaremos de calor latente. Calor específico. El calor específico es la cantidad de calor necesario, Q, para aumentar la temperatura de 1 gramo de sustancia a 1 grado Celsius o 1 Kelvin, propiedad intensiva. En este caso, el calor específico no depende de la cantidad de materia. Capacidad calorífica. Es la cantidad de calor requerida para elevar 1 grado Celsius la temperatura de una determinada cantidad de sustancia. Propiedad extensiva. Depende de la masa. Para la capacidad calorífica, hablaremos de C mayúscula es igual a la masa por el calor específico. Q. Calor sensible absorbido o liberado. Hablaremos de Q es igual a la masa por el calor específico por el delta T, que sería la diferencia de temperatura final menos la inicial. Q es igual a C mayúscula por delta T. Ten en cuenta que no hay manera de medir valores de entalpía absolutas de una sustancia. Entonces, ¿cómo se miden los cambios de entalpía para una reacción química? Bueno, se estableció una escala arbitraria con entalpías estándar de formación como punto de referencia. La entalpía estándar de formación es el calor intercambiado cuando un mol de compuesto se forma a partir de sus elementos a una presión de 1 atmósfera. La entalpía estándar de formación de un elemento en su estado más estable es 0. Por ejemplo, la entalpía de formación del oxígeno es 0. Pero la entalpía de formación del ozono es de 142 kJ/mol. La entalpía de formación del grafito es 0. Sin embargo, la entalpía de formación de un diamante es de 1,90 kJ/mol. Ahora, ¿cuánto calor se libera cuando 4,50 grados de metano gaseoso se quema en un sistema de presión constante? Resolvamos este ejercicio. El calor Q va a ser la cantidad de metano en gramos dividido por su masa molar y luego multiplicado por el delta H,
obteniendo menos 250 kJ. El signo negativo indica que el sistema libera al entorno 200 kJ. Entalpías normales de reacción. Si un delta H a 298 grados Celsius del metano es menos 1559,8 kJ, encuentre el calor, la entalpía de formación del metano, sabiendo que el delta H de formación del dióxido de carbono y del agua corresponden a menos 393,51 kJ y menos 285,83 kJ respectivamente. En ese caso, tenemos, ¿cierto?, la reacción y debemos considerar lo siguiente. El delta H se va a considerar respecto a los coeficientes estequiométricos que participan de la reacción, siempre productos menos reactivos. Entonces tenemos 2 por delta H de formación del dióxido de carbono, más 3 por el delta H de formación del agua, menos delta H de formación del metano, menos 7 medios correspondientes al delta H del oxígeno. En el cambio de entalpía total de una reacción química es independiente de la ruta que se siga, siempre que las condiciones iniciales sean las mismas. Esto significa que no importa si una reacción química ocurre en un solo paso o en varios pasos intermedios, el cambio total de energía será el mismo. Calcula el estándar de formación del bisulfuro de carbono 1. Aquí podemos ver el grafito más el oxígeno es igual a CO2 y podemos ver el delta H de la reacción. Aquí tenemos el azufre rómbico que pasa a SO2, ¿cierto? Y tiene un delta H de reacción de menos 296,1 kJ. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, el producto. Si nosotros queremos calcular esta entalpía de formación, debemos escribir la reacción con los productos finales. Luego, calcular la entalpía sumando las reacciones dadas de manera que resulte la pérdida. Aquí lo que hacemos, ¿cierto?, es ir eliminando lo que se repita tanto en los reactivos como en los productos. De esta forma, lo único que nos va a quedar es lo que nosotros necesitamos como la ecuación global. Considera también que si necesitabas 2 de azufre, tendrás que multiplicar la reacción del azufre por 2. Y esto también se verá influenciado en el delta H de la reacción. En el caso del CO2, como dimos vuelta a la reacción, el signo también va a cambiar. Entonces, ahí quedaría, ¿cierto?, que podrías calcular la entalpía, dando una cantidad de entalpía de 86,3 kJ. La entropía es la medida del desorden o grado de libertad del sistema. Como no existen entropías absolutas, se tabulan entropías convencionales o relativas en base de una entropía arbitraria asignada a cada elemento en su estado de referencia. El delta S corresponderá al cambio cuando una sustancia pasa de un estado de referencia a su estado normal. El estado de referencia es el elemento puro en su forma estable, condensada, sólido o líquido a 1 bar y en el límite de temperatura a 0 grados Kelvin. Se asigna de manera arbitraria. La entropía se define de manera similar a la entalpía. Supongamos que tenemos la siguiente reacción. Si te fijas, vuelve a ser reactivos menos el delta S de los productos, considerando sus respectivos coeficientes estequiométricos. Ahora tenemos la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es una función termodinámica que implica si un proceso químico o físico es espontáneo bajo ciertas condiciones de temperatura y presión.
Para entender mejor la energía libre de Gibbs, podemos decir que su fórmula va a ser igual a la entalpía o el delta H menos la temperatura por la entropía o el delta de entropía. Un ejemplo de ello es el delta G. Estos valores se encuentran tabulados y los podemos buscar. Ahora, ¿qué información nos da el delta G? Si un proceso ocurre de manera espontánea, si está en equilibrio o el proceso no es espontáneo. Por ejemplo, si el delta G es negativo, hablaremos de procesos espontáneos. Si el delta G es cero, que se encuentra en equilibrio, y si es positivo, es un proceso no espontáneo. Esto quiere decir que pueden pasar millones y millones de años, pero esto no va a ocurrir. Aquí tenemos una tabla en donde se resumen todos los tipos de energía, ¿cierto? Y tipos de cambios que ocurren, ¿cierto? En termodinámica. Tenemos el incremento de energía libre de Gibbs, tenemos contribuciones térmicas o entálpicas y de orden y desorden que serían las entrópicas. Aquí vemos cuando se ven favorecidas la espontaneidad y cuando se ve dificultada la espontaneidad. En estos casos, independiente de la temperatura, aquí tenemos que para que sea favorecida la espontaneidad debe ser un delta H negativo y en el peor de los casos, para que no sea espontánea, tendría que ser un delta H positivo. En cuanto al desorden, podemos decir que se ve favorecida la espontaneidad de una reacción cuando hay un aumento del desorden. En cambio, en la espontaneidad se ve dificultada cuando hay un aumento de orden. Si a presión y temperaturas constantes, podemos decir que en una reacción del tipo exotérmica, el delta H va a ser negativo, el delta S, que va a ser la entropía, va a ser positivo, ¿cierto? Y el delta G va a ser espontánea a cualquier temperatura. Ahora, si el delta S es negativo, o sea, se crea orden, y el delta H también es negativo, siendo exotérmica, la temperatura alta hará que el delta G sea positivo, por lo tanto va a ser no espontánea. En cambio, si la temperatura es baja, va a ser espontánea. Lo mismo acá, si es endotérmica, si el delta H es positivo, a temperaturas altas, sabiendo que la entropía es positiva, el delta G va a ser negativo, por lo tanto será una reacción del tipo espontánea. Si la reacción es endotérmica, pero el delta H es positivo a temperatura baja con un delta S positivo, tendremos que el delta G va a ser positivo, perdón. Por lo tanto, la reacción no ocurriría. Te invito a revisar la bibliografía de esta semana, que es en el libro de Brown, el capítulo 5 de termoquímica, desde la página 164 a 175 para interiorizarte un poco más en lo que es la termoquímica. Que te vaya bien. Nos vemos en la próxima sesión.